tinieblas y tentaciones. Mi mente estaba extrañamente obscurecida. Ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor de Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaba anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios, pero veía toda mi impotencia. Trataba de leer despacio, frase por frase, y meditar del mismo modo, pero fue en vano. No comprendía nada de lo que leía. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. Cuando iba a la capilla por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces, durante toda la Santa Misa, luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor, y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que con el estado en que te encuentras no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho, es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti porque te visita con estas pruebas. No obstante, esas palabras no me consolaron. Me parecía que no se referían en nada a mí. Una cosa me extrañaba. A veces, cuando sufría enormemente, en el momento de acercarme a la confesión, de repente todos esos terribles tormentos cesaban. Pero cuando me alejaba de la rejilla, todos esos tormentos volvían a golpearme con mayor furia. Entonces me postraba delante del Santísimo Sacramento y repetía estas palabras: aunque me mates, yo confiaré en ti. Me parecía que agonizaba en aquellos dolores. El pensamiento que más me atormentaba era que yo era rechazada por Dios. Luego venían otros pensamientos. ¿Para qué empeñarme en las virtudes y en buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué santificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué, si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. Terriblemente atormentada por estos sufrimientos, entré en la capilla y de la profundidad de mi alma dije estas palabras: haz conmigo, Jesús, lo que te plazca. Yo te adoraré en todas partes y que se haga en mí tu voluntad. Oh Señor y Dios mío, yo glorificaré tu infinita misericordia. Después de este acto de sumisión, cesaron estos terribles tormentos. De repente vi a Jesús que me dijo: yo estoy siempre en tu corazón. Un gozo inconcebible inundó mi alma y llenó de gran amor de Dios que inflamó mi pobre corazón. Veo que Dios nunca permite sufrimientos por encima de lo que podemos soportar. No temo nada. Si manda al alma grandes tribulaciones, la sostiene con una gracia aún mayor, aunque no la notamos para nada. Un solo acto de confianza en tal momento da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de consolaciones durante la oración. Ahora veo que si Dios quiere mantener a un alma en la oscuridad, no la iluminará ningún libro ni confesor. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi Madre. Cubre mi alma con tu manto virginal, y concédeme la gracia de la pureza de corazón
alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi espejo, oh mi madre. Jesús divino prisionero, cuando considero tu amor y cómo te has anonadado por mí, mis sentidos desfallecen. Encubres tu majestad inconcebible y te humillas rebajándote a mí, un ser miserable. Oh Rey de la Gloria, aunque ocultas tu hermosura, el ojo de mi alma desgarra el velo. Veo a los coros de ángeles que te honran incesantemente y a todas las potencias celestiales que te alaban sin cesar y que te dicen continuamente: Santo, Santo, Santo. Oh, ¿quién comprenderá tu amor y tu misericordia insondable hacia nosotros? Oh prisionero del amor, encierro mi pobre corazón en este tabernáculo para adorarte sin cesar día y noche. No sé de ninguna objeción a esta adoración, y aunque estoy físicamente lejos de ti, mi corazón está siempre contigo. Nada puede impedir mi amor hacia ti. No existe ningún obstáculo para mí. Oh Jesús, te consolaré por todas las ingratitudes, por todas las blasfemias, por la tibieza, por el odio de los impíos, por los sacrilegios. Oh Jesús, deseo arder como víctima pura y anonadada delante del trono de tu escondite. Te ruego incesantemente por los pecadores agonizantes. Oh Santa Trinidad, Dios uno e indivisible, bendito seas por este gran regalo y testamento de misericordia. Oh Jesús mío, para compensarte por los blasfemos, callaré cuando me reprendan injustamente, para satisfacerte, aunque sea en una pequeña parte. En mi alma te estoy cantando continuamente un himno, y nadie lo puede sospechar ni entender. El canto de mi alma lo conoces solo tú, oh Creador y Señor mío. No me dejaré arrebatar por el trabajo hasta el punto de olvidarme de Dios. Pasaré todos los momentos libres a los pies del Maestro, oculto en el Santísimo Sacramento. Él me enseña desde los años más tiernos. Escribe esto: antes de venir como el juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Vilna, 2 de agosto de 1934. El viernes después de la Santa Comunión fui trasladada en espíritu delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono vi una claridad inaccesible a las criaturas. Allí entra solamente el Verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en esta claridad, oí estas palabras: escribe enseguida lo que vas a oír. Soy el Señor en mi esencia, y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. En aquel mismo momento me vi en nuestra capilla, como antes en mi reclinatorio. La Santa Misa terminó. Ya tenía escritas estas palabras. Cuando vi cuánto mi confesor debía sufrir a causa de la obra que Dios realizaba a través de él, me espanté durante un momento y dije al Señor: Jesús, después de toda esta obra, es tuya. Pues ¿por qué te portas con él de tal modo que parece que se la dificultas mientras exiges que la lleve adelante? Escribe
que día y noche mi mirada descansa sobre él, y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Vilna, 26 de octubre de 1934, viernes. Cuando iba con las alumnas de la huerta a cenar, eran las 6:10. Vi al Señor Jesús encima de nuestra capilla, bajo la misma apariencia que tenía cuando lo había visto por primera vez, tal y como está pintado en esta imagen. Esos dos rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron nuestra capilla y la enfermería, y después toda la ciudad, y se extendieron sobre el mundo entero. Eso duró quizás unos 4 minutos, y desapareció. Una de las jovencitas que estaba junto a mí, un poco detrás de las otras, también vio esos rayos, pero no vio a Jesús, ni vio de dónde esos rayos salían. Quedó muy impresionada y lo contó a otras muchachas. Las muchachas empezaron a reírse de ella, diciendo que fue una alucinación, o tal vez la luz de un aeroplano. Pero ella se obstinaba fuertemente en su opinión y decía que nunca en su vida había visto tales rayos. Cuando las jovencitas le reprochaban que a lo mejor era un reflector, ella contestó que conocía la luz del reflector. Rayos como aquellos nunca los había visto. Después de la cena, esa muchacha se dirigió a mí y me dijo que esos rayos la habían impresionado tanto que no conseguía calmarse. Habría hablado continuamente de ello, sin embargo, no vio al Señor Jesús. Y me recordaba esos rayos sin cesar, poniéndome así en cierta dificultad, dado que no le podía decir que había visto al Señor Jesús. Oré por esa querida alma, pidiendo que el Señor le concediera las gracias que ella tanto necesitaba. Mi corazón se alegró porque Jesús mismo se hace conocer en su obra, aunque por ese motivo tuve grandes disgustos. No obstante, por Jesús se puede soportar todo. Cuando fui a la adoración, sentí la cercanía de Dios. Después de un momento vi a Jesús y a María. Esta visión llenó mi alma de alegría y le pregunté al Señor: ¿cuál es tu voluntad, Jesús, en esta cuestión en la que el confesor me ordena preguntar? Jesús me contestó: es mi voluntad que esté aquí y que no se dispense a sí mismo. Y pregunté a Jesús si estaba bien la inscripción: Cristo Rey de Misericordia. Jesús me contestó: soy Rey de Misericordia. Y no dijo Cristo. Deseo que esta imagen sea expuesta en público el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo es la fiesta de la misericordia. A través del Verbo encarnado doy a conocer el abismo de mi misericordia. Sucedió que, tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración a esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de Pascua. Durante 3 días, la imagen estuvo expuesta en público y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostra Brahma, en un ventanal en lo alto, por eso se la veía desde muy lejos. Durante esos 3 días, en Ostra Brahma, fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo, el 19 centenario de la pasión del Salvador. Ahora veo que la obra de la redención está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor. Un día vi interiormente lo mucho que iba a sufrir mi confesor. Los amigos lo abandonarán, y todos se opondrán a usted, y las fuerzas físicas disminuirán. Lo vi como un racimo de uva elegido por el Señor y arrojado bajo la prensa de los sufrimientos. Su alma, Padre, en algunos momentos estará llena de dudas respecto a mí y a esta obra. Y vi como si Dios mismo le fuera contrario, y pregunté al Señor por qué se portaba así con él, como si le dificultara lo que le encomendaba. Y el Señor dijo: me porto así con él
para dar testimonio de que esta obra es mía. Dile que no tenga miedo de nada. Mi mirada está puesta en él día y noche. En su corona habrá tantas coronas cuantas almas se salvarán a través de esta obra. Yo no premio por el éxito en el trabajo, sino por el sufrimiento. Jesús mío, tú solo sabes cuántas persecuciones sufro, y solamente porque te soy completamente fiel a ti y a tus órdenes. Tú eres mi fuerza. Apóyame para que siempre cumpla con fidelidad todo lo que exiges de mí. Yo por mí misma no puedo hacer nada, pero si tú me apoyas, todas las dificultades son nada para mí. Oh Señor, veo que desde el primer momento en que mi alma recibió la capacidad de conocerte, mi vida es una lucha continua y cada vez más violenta. Cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré. Y así sucede. Temo el día en que no tenga la Santa Comunión. Este pan de los fuertes me da toda la fuerza para continuar esta obra y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces, si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. La humillación es mi alimento cotidiano. Comprendo que la esposa acepta todo lo que le atañe a su esposo, por eso la vestimenta del desprecio que lo ha cubierto a él debe cubrirme a mí también. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme, porque desconfío de la lengua que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi alma, que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Resumen del Catecismo de los votos religiosos. ¿Qué es un voto? El voto es una promesa hecha a Dios voluntariamente de realizar actos cada vez más perfectos. ¿Obliga el voto en la materia prescrita por los mandamientos? Sí, realizar un acto en la materia prescrita por los mandamientos tiene doble valor y dobles méritos, mientras que descuidarlo es un delito doble y una maldad, porque si se quebranta un voto, entonces al pecado contra el mandamiento se agrega el pecado de sacrilegio. ¿Por qué los votos religiosos tienen tan alto valor? Porque constituyen el fundamento de la vida religiosa, aprobada por la Iglesia, en la que los miembros unidos en una comunidad religiosa se comprometen a tender incesantemente a la perfección por medio de los 3 votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, según la regla de la congregación. ¿Qué significa tender hacia la perfección? Tender hacia la perfección significa que el estado religioso por sí solo no exige la perfección ya adquirida, sino que obliga, bajo la pena de pecado, a un trabajo diario para alcanzarla. Por lo tanto, un religioso que no quiere perfeccionarse descuida la principal obligación de su estado. ¿Qué son los votos religiosos solemnes? Los votos religiosos solemnes son tan absolutos que sólo el Santo Padre puede dispensar de ellos, y solamente en casos excepcionales. ¿Qué son los votos simples? Son los votos menos absolutos, de los votos perpetuos y anuales que dispensa la Santa Sede. ¿Qué diferencia hay entre el voto y la virtud? El voto abarca solamente lo que es mandado por la regla, bajo la pena de pecado, mientras que la virtud se eleva más alto y facilita cumplir el voto, y en caso contrario, al quebrantar el voto se falta a la virtud y la daña.
¿A qué comprometen los votos religiosos? Los votos religiosos obligan a pretender alcanzar las virtudes y a la sumisión total a los superiores y a la regla, con lo cual el religioso entrega su persona a favor de la congregación, renunciando a todos los derechos sobre ella y sobre sus actividades que dedica al servicio de Dios. El voto de pobreza. El voto de pobreza es una renuncia voluntaria al derecho de propiedad o de su uso para agradar a Dios. ¿A qué objeto se refiere el voto de pobreza? A todos los bienes y objetos pertenecientes a la congregación, a lo que uno ha entregado, objetos o dinero, como han sido aceptados, ya no tiene derecho. Todas las limosnas o donaciones que uno recibiría a título de agradecimiento u otro pertenecen a la congregación. Todo ingreso por trabajo o incluso rentas no pueden ser usadas sin violar el voto. ¿Cuándo se infringe o viola el voto según el séptimo mandamiento? Se infringe cuando sin permiso se toma para sí o para alguien una cosa perteneciente a la casa, cuando sin permiso se guarda alguna cosa con la finalidad de apropiarse de ella, cuando sin autorización se vende o cambia alguna cosa perteneciente a la congregación, cuando se usa una cosa con otra finalidad a la encomendada por el superior, cuando se da o se recibe de alguien cualquier cosa sin permiso, cuando se destruye o estropea algo por negligencia, cuando al trasladarse de una casa a otra se lleva algo sin permiso. En caso de infringir el voto de pobreza, el religioso debe igualmente la restitución a la congregación. La virtud de la pobreza. Es una virtud evangélica que compromete al corazón a separarse de los bienes temporales, a lo cual el religioso está obligado estrictamente en virtud de su profesión. ¿Cuándo se peca contra la virtud de la pobreza? Cuando se desean cosas contrarias a esta virtud, cuando se toma apego a alguna cosa, cuando usa cosas superfluas. ¿Cuántos y cuáles son los grados de pobreza? En la práctica de la profesión hay 4 grados de pobreza. No disponer de nada sin depender de los superiores, estricta materia del voto. Evitar la opulencia, conformarse con lo indispensable, constituye la virtud. Tender de buena gana a las cosas más míseras y esto con la satisfacción interior, como la celda, la ropa, la comida, etc. Estar contento de la escasez. El voto de castidad. ¿A qué obliga este voto? A renunciar al matrimonio y a evitar todo lo que está prohibido por el sexto y el noveno mandamientos. ¿La falta contra la virtud es una violación del voto? Cualquier falta contra la virtud es a la vez una violación del voto, porque en esto no hay tal diferencia entre el voto y la virtud como en la pobreza y la obediencia. ¿Todo pensamiento malo es pecado? No todo pensamiento malo es pecado, pero llega a serlo solamente cuando a la reflexión de la mente se una la conformidad de la voluntad y el consentimiento. Además de los pecados contra la castidad, ¿hay algo más que perjudica la virtud? La virtud se ve perjudicada por la falta de control de los sentidos de la imaginación y de los sentimientos, la familiaridad y las amistades sentimentales. ¿Cuáles son los métodos para conservar la virtud? Combatir las tentaciones interiores con la presencia de Dios y además luchar sin temor. En cuanto a las tentaciones exteriores, evitando las ocasiones. En total, hay 7 métodos principales. El primero, la guarda de los sentidos, y luego evitar las ocasiones, evitar el ocio, alejar prontamente las tentaciones, evitar cualquier amistad y especialmente las particulares, cultivar el espíritu de mortificación, revelar las tentaciones al confesor. Además, hay 5 medios para conservar la virtud: la humildad, el espíritu de oración, la observancia de la modestia, la fidelidad a la regla, una devoción sincera a la Santísima Virgen María. El voto de la obediencia. El voto de la obediencia es superior a los 2 primeros.
ya que en realidad es el que constituye el holocausto, y es el más necesario porque forma y mantiene en vida toda la estructura religiosa. ¿A qué obliga el voto de obediencia? Con el voto de obediencia el religioso promete a Dios obedecer a sus legítimos superiores en todo lo que le manden en virtud de la regla. El voto de obediencia hace al religioso dependiente de su superior en virtud de la regla durante toda su vida y en todos los asuntos. El religioso comete un pecado grave contra el voto cada vez que no obedece una orden recibida en virtud de la obediencia o de la regla. La virtud de la obediencia. La virtud de la obediencia va más allá del voto, abarca la regla, los decretos e incluso los consejos de los superiores. ¿Es necesaria al religioso la virtud de la obediencia? La virtud de la obediencia es tan necesaria al religioso que aunque obrase bien, pero en contra de la obediencia, sus actos se convertirían en malos o sin mérito. ¿Se puede pecar gravemente contra la virtud de la obediencia? Se peca gravemente si se desprecia la autoridad o la orden del superior, si de la desobediencia resulta un daño espiritual o temporal para la congregación. ¿Qué faltas ponen en peligro el voto? Los prejuicios y antipatías hacia el superior, murmuraciones y críticas, la holgazanería y la negligencia. Los grados de obediencia. Ejecución solícita y total. La obediencia de la voluntad, cuando la voluntad impulsa al intelecto a someterse a la opinión del superior. San Ignacio da además 3 métodos que facilitan la obediencia. Siempre ver a Dios en el superior, cualquiera que sea. Justificar interiormente la orden o la opinión del superior. Aceptar cada orden como si fuera de Dios, sin discutir y sin reflexionar. El medio general, la humildad. No hay nada difícil para una persona humilde. Oh Señor mío, incendia mi amor hacia ti, para que entre tormentas, sufrimientos y pruebas no desfallezca mi espíritu. Tú ves que débil soy yo. El amor lo puede todo. Un conocimiento más profundo de Dios y el terror del alma. Al principio Dios se hace conocer como santidad y justicia, bondad, es decir, misericordia. El alma no conoce todo eso a la vez, sino singularmente en relámpagos, es decir, en los acercamientos de Dios. Eso no dura mucho tiempo porque no podría soportar esta luz. Durante la oración, el alma recibe un relámpago de esta luz que le imposibilita orar al alma como hasta entonces. Puede esforzarse cuanto quiera y esforzarse a orar como antes, todo en vano. Se hace absolutamente imposible continuar rezando como se rezaba antes de recibir esta luz. La luz que tocó el alma es viva en ella y nada la puede extinguir ni obscurecer. Este relámpago de conocimiento de Dios arrastra su alma e incendia el amor hacia Él, pero a la vez este mismo relámpago permite al alma conocer lo que es, y ella ve todo su interior en una luz superior y se levanta horrorizada y asustada. Sin embargo, no permanece en aquel espanto, sino que empieza a purificarse y humillarse, postrarse ante el Señor, y estas luces se hacen más fuertes y más frecuentes. Cuanto más cristalina se hace el alma, tanto más penetrantes son estas luces. Sin embargo, si el alma ha respondido fiel y resueltamente a estas primeras gracias, Dios la llena con sus consuelos y se entrega a ella de modo sensible. Entonces el alma entra casi en relación de intimidad con Dios y se alegra enormemente. Piensa que ya ha alcanzado el grado designado de perfección, ya que los errores y los defectos están dormidos en ella, y piensa que ya no los tiene. Nada le parece difícil, está preparada para todo. Empieza a sumergirse en Dios y a disfrutar de las delicias de Dios. Es llevada por la gracia y no se da cuenta en absoluto de que puede llegar el momento de la prueba y de la lucha. Y en realidad, este estado no dura mucho tiempo. Llegarán otros momentos, pero debo mencionar que el alma responde con más fidelidad a la gracia de Dios si tiene un confesor experimentado a quien confía todo. Pruebas enviadas por Dios a un alma particularmente amada, tentaciones y oscuridades, Satanás.
El amor del alma no es todavía como Dios lo desea. De repente el alma pierde la presencia de Dios. Se manifiestan en ella distintas faltas y errores con los cuales tiene que llevar a cabo una lucha encarnizada. Todos los errores levantan la cabeza, pero su vigilancia es grande. En el lugar de la anterior presencia de Dios ha entrado la aspereza y la sequía espiritual. No encuentra satisfacción en los ejercicios espirituales. No puede rezar, ni como antes, ni como oraba ahora. Lucha por todas partes y no encuentra satisfacción. Dios se le ha escondido y ella no encuentra satisfacción en las criaturas, y ninguna criatura sabe consolarla. El alma desea a Dios apasionadamente, pero ve su propia miseria, empieza a sentir la justicia de Dios. Ve como si hubiera perdido todos los dones de Dios, su mente está como nublada, la oscuridad envuelve toda su alma, empieza un tormento inconcebible. El alma ha intentado presentar su estado al confesor, pero no ha sido comprendida. Se hunde en una inquietud aún mayor. Satanás comienza su obra. La fe queda expuesta al fuego, la lucha es dura, el alma hace esfuerzos, persevera junto a Dios con un acto de voluntad. Con el permiso de Dios, Satanás sigue más adelante, la esperanza y el amor están puestos a prueba. Estas tentaciones son terribles. Dios sostiene al alma ocultamente, ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Y Dios sabe lo que puede mandar al alma. El alma es tentada de incredulidad respecto a las verdades reveladas, a la falta de sinceridad frente al confesor. Satanás le dice: mira, nadie te comprenderá, ¿para qué hablar de todo esto? En sus oídos suenan las palabras de las cuales ella queda aterrorizada y le parece que las pronuncia contra Dios. Ve lo que no le gustaría ver, oye lo que no quiere oír, y es terrible no tener en tales momentos al confesor experto. Ella soporta sola todo el peso, pero dentro de lo que está en su poder, debe buscar a un confesor bien informado, porque puede quebrarse bajo este peso, y ocurre con frecuencia que está al borde del abismo. Todas estas pruebas son duras y difíciles. Dios no las da a un alma que anteriormente no haya sido admitida a una comunión más profunda con Él y no haya disfrutado de las dulzuras del Señor. Y también Dios tiene en eso sus fines insondables para nosotros. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma a los designios futuros y a grandes obras, y quiere probarla como oro puro, pero este no es todavía el fin de la prueba. Existe todavía la prueba de las pruebas, esto es, sentir el rechazo total por parte de Dios. La prueba de las pruebas, el abandono absoluto, la desesperación. Cuando el alma sale victoriosa de las pruebas anteriores, aunque quizás tropezando, pero sigue luchando y con profunda humildad clama al Señor: «Sálvame, porque perezco», y está todavía en condiciones de luchar. Ahora, una terrible oscuridad envuelve al alma. El alma ve dentro de sí solamente pecados. Lo que siente es terrible. Se ve completamente abandonada de Dios. Siente como si fuera objeto de su odio y se encuentra al borde de la desesperación. Se defiende como puede, intenta despertar la confianza, pero la oración es para ella un tormento todavía mayor. Le parece que empuja a Dios a una mayor ira. Está colocada en un altísimo pico que se encuentra sobre un precipicio. El alma anhela fervientemente a Dios, pero se siente rechazada. Todos los tormentos y suplicios del mundo son nada en comparación con la sensación en la que se encuentra sumergida, es decir, el rechazo por parte de Dios. Nadie la puede aliviar. Ve que se encuentra sola, no tiene a nadie en su defensa, levanta los ojos al cielo, pero sabe que no es para ella. Todo está perdido para ella. De una oscuridad cae en una oscuridad aún mayor,
Le parece que ha perdido a Dios para siempre, a ese Dios que tanto amaba. Este pensamiento le produce un tormento indescriptible. Sin embargo, no se conforma con eso. Intenta mirar al cielo, pero en vano. Eso le causa un tormento todavía mayor. Nadie puede iluminar tal alma si Dios quiere mantenerla en las tinieblas. Este rechazo por parte de Dios ella lo siente muy vivamente, de modo terrorífico. De su corazón brotan gemidos dolorosos, tan dolorosos que ningún sacerdote los puede comprender si no lo ha pasado él mismo. En esto el alma padece todavía sufrimientos por parte del espíritu maligno. Satanás se burla de ella. ¿Ves? ¿Seguirás siendo fiel? Y aquí la recompensa. Estás en nuestro poder. Pero Satanás tiene tanto poder sobre aquella alma cuanto Dios permite. Dios sabe cuánto podemos resistir. ¿Y qué has ganado por haberte mortificado? ¿Y qué has conseguido siendo fiel a la regla? ¿A qué todos esos esfuerzos? Estás rechazada por Dios. La palabra rechazada se convierte en fuego que penetra cada nervio hasta la médula de los huesos. Traspasa todo su ser por completo. Viene el momento supremo de la prueba. El alma ya no busca ayuda en ninguna parte, se encierra en sí misma y pierde de vista todo, y es como si aceptara este tormento de rechazo. Es un momento que no sé definir, es la agonía del alma. Cuando ese momento empezó a acercarse a mí por primera vez, fui liberada de él en virtud de la santa obediencia. La maestra de novicias al verme se asustó y me mandó a confesarme, pero el confesor no me entendió. No experimenté siquiera una sombra de alivio. Oh Jesús, danos sacerdotes con experiencia. Cuando dije que experimentaba en mi alma tormentos del infierno, me contestó que él estaba tranquilo por mi alma, porque veía en mi alma una gran gracia de Dios. Sin embargo, yo no comprendí nada de eso, y ni un pequeño rayo de luz penetró en mi alma. Ahora ya empiezo a sentir la falta de las fuerzas físicas y ya no llego a cumplir las tareas, ya no puedo ocultar los sufrimientos. Aunque no digo ni una palabra de lo que sufro, no obstante el dolor que se refleja en mi rostro me delata. Y la superiora ha dicho que las hermanas vienen a ella y le dicen que cuando me ven en la capilla sienten compasión de mí. Tan espantoso es el aspecto que tengo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el alma no es capaz de ocultar este sufrimiento. Jesús, solo tú sabes cómo el alma gime en estos tormentos, sumergida en la oscuridad, y con todo eso tiene hambre y sed de Dios, como los labios quemados tienen sed del agua. Muere y aridece, muere de una muerte sin morir, es decir, no puede morir. Sus esfuerzos son nada, está bajo una mano poderosa. Ahora su alma pasa bajo el poder del justo. Cesan todas las tentaciones externas, calla todo lo que la rodea. Como un moribundo, pierde la percepción de lo que tiene alrededor. Toda su alma está recogida bajo el poder del justo y 3 veces santo Dios. Rechazada por la eternidad. Este es el momento supremo y solamente Dios puede someter un alma a tal prueba, porque solo Él sabe que el alma es capaz de soportarla. Cuando el alma ha sido compenetrada totalmente por este fuego infernal, cae en la desesperación. Mi alma experimentó este momento cuando estaba sola en la celda. Cuando el alma comenzó a hundirse en la desesperación, sentí que estaba llegando mi agonía. Entonces cogí un pequeño crucifijo y lo estreché fuertemente en la mano. Sentí que mi cuerpo iba a separarse del alma, y aunque deseaba ir a los superiores, no tenía ya las fuerzas físicas. Pronuncié las últimas palabras: confío en tu misericordia. Y me pareció que había impulsado a Dios a una ira aún mayor, y me hundí en la desesperación, y solamente de vez en cuando de mi alma irrumpía un gemido doloroso, un gemido sin consuelo.
el alma en la agonía, y me parecía que ya me quedaría en este estado porque no habría salido de él con mis propias fuerzas. Cada recuerdo de Dios es un mar indescriptible de tormentos, y sin embargo hay algo en el alma que anhela fervientemente a Dios, pero a ella le parece que es solamente para que sufra más. El recuerdo del amor con el que Dios la rodeaba antes es para ella un tormento nuevo. Su mirada la traspasa por completo y todo ha sido quemado por ella en su alma. Después de un largo momento, al entrar en la celda una de las hermanas me encontró casi muerta. Se asustó y fue a la maestra, que en virtud de la santa obediencia me ordenó levantarme del suelo, y enseguida sentí las fuerzas físicas y me levanté del suelo temblando toda. La maestra se dio cuenta inmediatamente del estado de mi alma, me habló de la inconcebible misericordia de Dios y dijo: «No se preocupe por nada, hermana, se lo ordeno en virtud de la santa obediencia». Y continuó: «Ahora veo que Dios la llama a una gran santidad. El Señor la desea tener cerca de sí, permitiendo estas cosas. Sea fiel a Dios, hermana, porque esto es una señal de que la quiere tener en lo alto del cielo». Pero yo no entendí nada de estas palabras. Al entrar en la capilla sentí como si todo se hubiera alejado de mi alma, como si yo hubiera salido recientemente de la mano de Dios. Sentí que mi alma era intangible, que yo era una niña pequeña. De repente vi interiormente al Señor, quien me dijo: «No tengas miedo, hija mía, yo estoy contigo». En aquel mismo momento desaparecieron todas las tinieblas y los tormentos, los sentidos fueron inundados de una alegría inconcebible, las facultades del alma colmadas de luz. Quiero decir también que aunque mi alma ya estaba bajo los rayos de su amor, no obstante las huellas del suplicio soportado quedaron en mi cuerpo 2 días más. El rostro pálido como el de una muerta y los ojos inyectados de sangre. Solo Jesús sabe lo que sufrí. Comparado con la realidad, es pálido lo que he escrito. No sé expresarlo, me parece que he vuelto del más allá. Siento aversión a todo lo que está creado. Me abrazo al corazón de Dios como el niño recién nacido al pecho de su madre. Miro todo con ojos distintos. Estoy consciente de lo que el Señor ha hecho en mi alma con una palabra. De esto vivo. El recuerdo del martirio sufrido me da escalofríos. No hubiera creído que es posible sufrir tanto si yo mismo no la hubiera pasado. Es un sufrimiento totalmente espiritual. Sin embargo, en todos estos sufrimientos y combates no abandoné la Santa Comunión. Cuando me parecía que no debía recibirla, entonces iba a ver a la maestra y le decía que no podía ir a la Santa Comunión, que me parecía que no debía recibirla. Sin embargo, ella no me permitía abandonar la Santa Comunión, y yo iba a recibirla, y me daba cuenta de que solo la obediencia me había salvado. La maestra misma me dijo después que estas experiencias habían pasado pronto solamente porque usted, hermana, fue obediente. Fue por el poder de la obediencia que usted pasó tan valientemente la prueba. Es verdad que el Señor mismo me liberó de este suplicio, pero la fidelidad a la obediencia le agradó. Aunque estas cosas son espantosas, no obstante ningún alma debería asustarse demasiado, porque Dios nunca da por encima de lo que podemos soportar. Y por otra parte, quizá nunca nos dé a nosotros suplicios semejantes, y lo escribo porque si el Señor quiere llamar a un alma a través de tales sufrimientos, que no tenga miedo, sino que sea fiel a Dios en todo lo que depende de ella. Dios no hará daño al alma, porque es el amor mismo, y por este amor inconcebible la llamó a la existencia. Pero cuando yo me encontraba angustiada, no lo comprendía. Oh Dios mío, he conocido que no soy de esta tierra, el Señor me lo ha inculcado en mi alma en alto grado. Estoy presente más en el cielo que en la tierra, aunque no descuido en nada mis deberes. En esos momentos no tenía al director espiritual y no conocía ninguna dirección. Rogaba al Señor, pero no me daba ningún director. Jesús mismo es mi maestro desde la niñez hasta ahora.
Me ha conducido a través de todas las selvas y todos los peligros. Veo claramente que solamente Dios pudo llevarme por un peligro tan grande sin ningún daño ni perjuicio, y mi alma quedó intacta y vencía siempre todas las dificultades que eran inimaginables. Sin embargo, el Señor me dio el director, pero más tarde. Después de estos sufrimientos, el alma se encuentra en gran pureza de espíritu y en una gran cercanía con Dios, aunque tengo que decir que durante los tormentos espirituales ella está cerca de Dios, pero está ciega. La mirada de su alma está envuelta en tinieblas y Dios está más cerca de esta alma sufriente, pero todo el secreto está precisamente en que ella no lo sabe. No solo afirma que Dios la ha abandonado, sino que dice ser el objeto de su odio. Qué enfermedad tan grave de la vista del alma, que deslumbrada por la luz de Dios, afirma que Él está ausente, mientras es tan fuerte que la ciega. Sin embargo, conocí después que Dios está más cerca de ella en aquellos momentos que en cualquier otra circunstancia, ya que con la ayuda normal de la gracia no podría superar las pruebas. La omnipotencia de Dios y una gracia extraordinaria operan aquí, porque al no ser así, sucumbiría bajo el primer golpe. Oh Divino Maestro, esto es solamente tu obra en mi alma. Tú, oh Señor, no temes poner al alma al borde de un abismo terrible, donde ella se asusta y tiene miedo, y tú vuelves a llamarla. Estos son tus misterios inconcebibles. Cuando en estos tormentos del alma trataba de acusarme en la confesión de los detalles más pequeños, aquel sacerdote se extrañó de que no cometía faltas más graves y me dijo las siguientes palabras: si en estos tormentos, hermanas, usted es tan fiel a Dios, esto ya me da prueba de que Dios la sostiene con su gracia particular, y si usted no lo entiende, no se preocupe. Es extraño, sin embargo, que en estas cosas los confesores no pudieran ni comprenderme ni tranquilizarme hasta el encuentro con el padre András y luego con el padre Sopochko. Algunas palabras sobre la confesión y los confesores. Recordaré solamente lo que experimenté y viví en mi propia alma. Hay 3 cosas por las cuales el alma no saca provecho de la confesión en aquellos momentos excepcionales. La primera es que el confesor conoce poco los caminos extraordinarios y muestra asombro si un alma le revela los grandes misterios que Dios realiza en el alma. Este asombro suyo pone en alarma a un alma sutil y advierte que el confesor está indeciso en expresar su opinión, y si el alma nota esto, no se tranquiliza, sino que tiene aún más dudas después de la confesión de cuantas tenía antes de ellas, porque siente que el confesor la tranquiliza, pero él mismo no está seguro. O bien lo que me ha ocurrido a mí, que el confesor, sin poder penetrar algunos misterios del alma, le rehúsa la confesión, muestra un cierto temor al acercarse esa alma a la rejilla. ¿Cómo puede un alma en tal estado adquirir tranquilidad en el confesionario, visto que es tan sensible a cada palabra del confesor? Según mi parecer, en estos momentos de visitas especiales de Dios en el alma, si el sacerdote no la entiende, debería referirla a un confesor con experiencia y conocimiento, o él mismo adquirir luces para dar al alma lo que ella necesita, y no rehusarle simplemente la confesión, porque de este modo la expone a un gran peligro, y más de un alma puede abandonar el camino en el cual Dios quería tenerla de modo particular. Es una cosa de gran importancia, porque yo misma lo experimenté, esto es, que ya empezaba a vacilar, a pesar de estos singulares dones de Dios. Aunque Dios mismo me tranquilizaba, no obstante deseaba siempre tener el sello de la Iglesia. La segunda cosa es que el confesor no permite expresarse sinceramente, manifiesta impaciencia. El alma entonces se calla y no dice todo, y por lo tanto no saca provecho, y tanto menos saca provecho cuando sucede que el confesor empieza a someter al alma a pruebas, y sin conocerla, en vez de ayudarle, le hace daño. Y eso porque ella sabe que el confesor no la conoce, dado que no le ha permitido revelarse completamente en cuanto a las gracias, ni tampoco en cuanto a la miseria.
pues la prueba no es apropiada. Tuve algunas pruebas de las cuales me reí. Expresaré mejor esto con las palabras de que el confesor es el médico del alma. ¿Y cómo el médico, sin conocer la enfermedad, puede dar una medicina apropiada? Nunca, porque no tendrá ningún efecto deseado, o le recetará demasiado fuerte y agravará la enfermedad, y a veces, Dios no lo quiera, puede provocar la muerte, porque es demasiado fuerte. Lo digo por experiencia, que en algunos casos fue Dios mismo que me sostenía. La tercera cosa es que a veces el confesor da poca importancia a las cosas pequeñas. En la vida espiritual no hay nada pequeño. A veces una cosa aparentemente pequeña descubre algo de gran importancia, y para el confesor es un haz de luz para conocer al alma. Muchos matices espirituales se esconden en cosas pequeñas. No se levantará jamás un magnífico edificio si tiramos los ladrillos pequeños. De ciertas almas, Dios exige una gran pureza, pues les envía un conocimiento más profundo de la miseria. Iluminadas con la luz que viene de lo alto, conocen mejor lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. El pecado es según el conocimiento y la luz del alma, lo mismo también las imperfecciones, aunque ella sabe que lo que se refiere estrictamente al sacramento es el pecado. Pero estas pequeñas cosas tienen una gran importancia en la aspiración a la santidad y el confesor no las puede menospreciar. La paciencia y la benevolencia del confesor abren el camino a los más profundos secretos del alma. El alma casi inconscientemente revela la profundidad abismal y se siente más fuerte y más resistente. Ahora lucha con más valor, hace más esfuerzos, porque sabe que debe rendir cuenta de ello. Recordaré una cosa más respecto al confesor. En ocasiones tiene que experimentar, tiene que poner a prueba, tiene que ejercitar, tiene que conocer si está tratando con la paja o con el hierro, o con el oro puro. Cada una de estas tres almas necesita ejercitarse de un modo diferente. El confesor debe necesariamente formarse una opinión clara de cada una para saber lo que puede soportar en determinados momentos, circunstancias y casos. En cuanto a mí, después de muchas experiencias, cuando me di cuenta de no ser comprendida, no revelaba mi alma y no turbaba mi tranquilidad. Pero esto sucedió solo desde el momento en que todas estas gracias estaban bajo el juicio del confesor con discernimiento, instruido y con experiencia. Ahora sé cómo comportarme en ciertos casos. Y deseo nuevamente decir tres palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. La primera, total sinceridad y apertura. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la pureza en el alma lo que él desea si el alma no es sincera y abierta. El alma insincera, cerrada, se expone a un gran peligro en la vida espiritual, y el Señor Jesús mismo no se ofrece a tal alma de modo superior, porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de estas gracias particulares. La segunda palabra, la humildad. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que la debería sanar. La tercera palabra es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. El más experto confesor no ayudará en nada a tal alma. El alma desobediente se expone a un gran peligro y no progresará nada en la perfección y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero al alma obediente. Oh, qué gratos son los himnos que fluyen de un alma víctima. Todo el cielo queda admirado por tal alma, especialmente si es probada por Dios. Ella dirige hacia él sus nostálgicos lamentos. Su belleza es grande porque fluye de Dios. Camina por la selva de la vida herida por el amor divino. Toca la tierra con un solo pie. El alma al salir de aquellos tormentos es profundamente humilde. La pureza de su alma es grande.
sin reflexionar en cierto modo, ella sabe mejor lo que conviene hacer en un momento determinado y lo que conviene abandonar. Siente el más delicado toque de la gracia y es muy fiel a Dios. Ella reconoce a Dios desde lejos y goza de Dios incesantemente. En muy poco tiempo descubre a Dios en las almas de otras personas y en general a su alrededor. El alma es purificada por Dios mismo. Dios, como puro espíritu, introduce al alma en la vida puramente espiritual. Dios mismo primero preparó y purificó a esta alma, es decir, la hizo capaz para una estrecha convivencia con Él. De modo espiritual ella está en la comunión con el Señor, en un descanso de amor. Habla con el Señor sin uso de los sentidos. Dios llena al alma con su luz. Su mente, iluminada, ve claramente y distingue los grados en esta vida espiritual. Ve cómo se unía a Dios de un modo imperfecto, cuando participaban los sentidos y la espiritualidad estaba unida a los sentidos, aunque de una manera ya superior y en especial, no obstante imperfecta. Existe la unión con el Señor superior y más perfecta, es decir, la intelectual. Aquí el alma se ve más protegida de las ilusiones, su espiritualidad es más profunda y más pura. En una vida donde intervienen los sentidos, uno está más expuesto a las ilusiones. Debería ser mayor la prudencia de ella misma y de los confesores. Hay momentos en los cuales Dios introduce el alma en el estado puramente espiritual. Los sentidos se apagan y están como muertos. El alma está unida a Dios de manera más íntima posible. Está sumergida en la divinidad. Su conocimiento es total y perfecto, no parcial como antes, sino general y completo. Se deleita en ello. Pero quiero hablar todavía de los momentos de la prueba. En tales momentos es necesario que los confesores tengan paciencia con esa alma, pero la mayor paciencia la debe tener el alma consigo misma. Oh Jesús mío, tú sabes lo que experimenta mi alma al recordar aquellos tormentos. Más de una vez me he extrañado de que los ángeles y los santos queden silenciosos cuando un alma soporta semejantes sufrimientos. Sin embargo, ellos nos aman muy especialmente en tales momentos. Más de una vez mi alma gritó hacia Dios como un niño pequeño grita con todas sus fuerzas cuando la madre tapa su rostro y él no la puede reconocer. Oh Jesús mío, por esas pruebas de amor sea gloria y honor a ti, tu misericordia es grande e inconcebible. Oh Señor, todos tus proyectos respecto a mi alma están llenos de tu misericordia. Recordaré aquí que los que conviven con tal persona no deben agregar sufrimientos exteriores, ya que de verdad cuando el alma tiene el cáliz lleno hasta el borde, a veces justamente esta gota que nosotros agregamos a su cáliz será aquella que sobra y rebosará el cáliz de la amargura. ¿Y quién responde por aquella alma? Guardémonos de agregar sufrimientos a los demás, porque eso no agrada al Señor. Si las hermanas o las superioras supieran o sospecharan que el alma dada está soportando esas pruebas, y a pesar de eso, por su parte le agregan sufrimientos, pecarían mortalmente, y Dios mismo pediría por esta alma. No hablo aquí de los casos que por su naturaleza son pecados, sino que hablo de algo que en otro momento sería pecado. Tengamos cuidado de tener aquellas almas sobre nuestra conciencia. Es un gran defecto de la vida religiosa y de la vida en general que al ver un alma en sufrimiento siempre se tiene ganas de agregarle aún más. No hablo de todos, pero sí existen. Nos permitimos hacer juicios de todo tipo y hablamos allí donde muchas veces no deberíamos repetirlo. La lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones. A no ser que el Espíritu de Dios hable por ella, en tal caso no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio, no un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio.
Oh, qué daños irreparables causa no guardar el silencio. Se hacen muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Según mi opinión y mi experiencia, la regla del silencio debería estar en el primer lugar. Dios no se da a un alma parlanchina que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. El alma hablantina está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales, ni intimidad con Dios, ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma sin gustar la dulzura del silencio interior es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando les pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. Oh Dios mío, qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta ser santas. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? De verdad, no entiendo estas conciencias. Conocí a una persona que al enterarse por otra de cierta cosa que se decía de ella, se enfermó gravemente, perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas, y luego vino una triste consecuencia, no causada por la espada, sino por la lengua. Oh mi Jesús silencioso, ten misericordia de nosotros. He pasado al tema del silencio, pero no quiero hablar de esto, sino de la vida del alma con Dios y de su respuesta a la gracia. Cuando el alma ha sido purificada y el Señor está en relación de intimidad con ella, ahora se concentra toda la fuerza del alma en tender hacia Dios, pero ella de por sí no puede nada. Aquí solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Ella vive todavía en el destierro y comprende bien que puede haber todavía días nublados y lluviosos, pero ella debe mirar todo esto con la actitud distinta a la mantenida hasta ahora. No se refugia en una paz engañosa, sino que se dispone a la lucha. Ella sabe que es de la estirpe guerrera. Ahora se da cuenta mejor de todo. Ella sabe que es de la estirpe real. Todo lo grande y lo santo la concierne.